Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá en esta tarde en la que hemos querido, bueno, en vista de que ya mañana clausura la exposición de Pedro Tagliafico acá en oficina número 1, pues, bueno, lo hubiésemos querido tener más tiempo entre nosotros sin duda, pero bueno, las cosas son así, ¿no? Pues que... Y Eliseo Sierra, investigador de arte conocido por muchos acá. Y bueno, un poco la idea era no solamente hablar sobre este grupo de obras que están acá, que además pertenecen pues a un momento muy específico de la trayectoria de Pedro, son unas obras hechas en los años 70, en Italia, cuando vivía allá, sino también un poco para abordar pues algunos de los que han sido las inquietudes recurrentes en su trabajo a lo largo de varias décadas. Bueno, sin más preámbulos, pues simplemente cedo la palabra aquí a Eliseo para que pues comencemos un diálogo en el que todos además están absolutamente invitados a participar. Gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes. Yo soy muy tímido, sufro del miedo escénico, así es que sean tolerantes. Tengo que agradecer a la sala, a la galería, por haberme invitado a participar en esta conversación, tener la oportunidad. Yo no conocía previamente a Pedro Tagliafico, y no solo no lo conocía él personalmente, sino que conocía poco de su trabajo. Creo que la obra de Pedro Tagliafico nunca ha sido como mostrada, digamos, reiteradamente, digamos, en Caracas, sino que se ha visto como esporádicamente, y estas obras en particular no las conocía ninguna. Y bueno, el primer día que vine el día de la inauguración, pero llegué primero que nadie, la pude ver solo, que fue la maravilla, y quedé muy emocionado por la obra, por la sensibilidad y por una búsqueda de la belleza que está implícita en cada una de estas piezas, ¿no? Claro, después me invitaron a participar en esto y he estado como indagando sobre la obra y he estado como consiguiendo cosas, digamos que, bueno, que me interesan mucho y que me entusiasman para seguir, digamos, investigando sobre este trabajo. Por eso te preguntaba hace un rato si estas obras se quedaban aquí o si se regresaban a Bogotá. No, las obras se quedan aquí, qué bueno. Hay parte en Caracas y parte en Bogotá. Entonces, digamos que a manera de introducción, tendríamos que decir que Pedro Tagliafico es un artista que en realidad es muy conocido. El que tiene las limitaciones soy yo. Es decir, yo he oído hablar de Pedro Tagliafico toda la vida, pero no había tenido la suerte, digamos, de acercarme, digamos, más intensamente a su trabajo. Y su procedencia desde el punto de vista de sus intereses artísticos vienen del arte abstracto o el arte constructivista de los años 60. Yo diría más que todo de toda la geometría y el arte constructivista, sí. Hay, digamos, un trabajo en ese sentido que aparece en un libro bellísimo que se publicó hace unos pocos años con la obra de Pedro, 2007, donde, bueno, aparecen obras, digamos, dentro de la impronta de lo que sería la abstracción geométrica, digamos, ¿no? Sin embargo, estas obras que están en sala parecen, de alguna manera, revelarse, de alguna manera. Bueno, ese de alguna manera lo vamos a desarrollar, sí. Digamos, en los años 70. Estas obras ya forman parte del cuerpo de trabajo de la obra de los años 70 y, digamos, se vincula muchísimo con el trabajo, es decir, no solamente de los artistas conceptuales en términos, digamos, internacionales, sino también con artistas venezolanos que desarrollaron trabajos, digamos, de vanguardia en esa época, como Eugenio Espinosa, como Roberto Obregón,
Sosa, Antonieta Sosa, Mayor, Héctor Fuenmayor, Pedro Terán. o sea, No, Roberto Obregón viene en los 80 entra Roberto. Nosotros Sí. estamos anterior a eso. ya. Pero bueno, eso... Pero dentro del conceptualismo Sí, también claro, pero eso lo vamos a revisar de todas maneras ahorita porque yo siento mucho Obregón en algunas de estas piezas. Sí, Sí, éramos muy unidos. sí. Ve. También puede ser viceversa, ¿no? Sí, creo que es la impronta de la época. Después cada obra de cada artista se va desarrollando. Por ejemplo, siento muchas cosas de Eugenio en términos superficiales. No es lo importante. No, sí, tienes razón. Por lo menos el tomar la retícula Ya. también la tiene Eugenio, pero utilizada en dos formas diferentes. Espinosa. Utilizando la retícula en dos cosas diferentes, ¿me entiendes? Eugenio, yo soy yo, o sea, no hay esa cosa competitiva. De alguna manera las retículas lo utilizan todos. Todo, claro. Cifredo, Chacón, Obregón, todo el mundo, sí. Digamos que en el caso de Eugenio Espinosa estás asociado no solamente a la retícula, sino también A la intervención. a la intervención, Sí. que a él lo llamaba el tachón, ¿no? Ajá. Pero yo lo mío es diferente porque por lo menos en la primera obra, que es un tríptico hecho sobre tela y papel, está la retícula, pero hay la acción de la mano de llenar, que es del vacío al lleno. Pero ¿qué pasa? Cuando tú en la primera vas llenando la retícula, te levantas porque tienes ganas de hacer pipí, vas a tomar agua, te llamaron por teléfono, y cuando llegas otra vez al papel, cambió la mano. Se debilita porque pierde fuerza. Y por eso es que hay esas esfumaturas que se van dando hasta que desaparece el trazo. Ahora, esas, digamos, variaciones tienen que ver con razones, digamos, ajenas a la voluntad, a la intención, o hay una intención ahí de establecer ciertas calidades, digamos. Yo creo que más que todo esa difuminación que existe en mi obra, esa cosa sutil, esa cosa neurótica que yo tengo, que soy sumamente neurótico, esa locura. Estoy casi ciego por hacer esas retículas que las sigo haciendo hoy en día, donde hay 45.000 cuadraditos de 1 centímetro que voy rellenando con diferentes materiales. Eso es lo que hay actualmente, que va a estar en Alonso Garcés, ¿no? Pero esa locura la llevo y me encanta. Pero hay también una profundidad y un análisis, porque todo no se da visceralmente. Hay un pensamiento, pero se da a través del tiempo. ¿Qué va pasando? La obra se va corriendo hasta que llegas al 2014. Pero es todo un recuento de todo, del principio al final. Sí, bueno, siempre digo que los buenos artistas siempre hacen la misma obra todo el tiempo. Claro, todo el tiempo. Ahí tienes un ejemplo, que está el cuadrado, eso es el lleno y el vacío, que hay otra pieza que está en Bogotá, que es un cristal igual que esta, pero yo corto el cuadrado, y el cuadrado cuando lo corto lo pego en el cristal, pero es compañero de este. Aquí existe el vacío del centro, ¿no? Y existe el signo en el primero, y lo que sale del centro pasa a tercer lugar. Sí. A ver si nos puedes hablar un poquito. ¿Cuál fue ese, digamos, trance entre una pintura abstracta, geométrica abstracta, y las obras de los años 70? Bueno, es decir, ¿cómo llegas allí? El momento del boom de Cruz 10, de Soto, y la locura del cinetismo. Yo dije, yo no puedo seguir estos dos maestros, estos dos monstruos, porque no tendría sentido. Y ahí empiezo, en el libro se ve que empiezo a eliminar el color, donde ya aparece el signo, la línea, el cuadrado, pero sin color, hasta que sale casi completamente el color. Pero digamos que hay una pintura más o menos tradicional. Sí. Esas pinturas abstractas eran más o menos convencionales,
en el sentido de tener todo digamos, una preparación. Esto es complicadísimo. Vamos a hacerlo así. Sí, yo creo que es más fácil. ¿Cómo dijo? ¿Así? Digamos, una obra convencional en el sentido de la elaboración de la obra, de los usos de todos los elementos asociados al cuadro, asociados a la pintura, con una superficie bidimensional, respetada y exaltada, ¿no? De acuerdo a las exigencias, digamos, formales, académicas, etcétera, etcétera. Sí, pero cuando tú estás y sales de la academia, sales sin tener armas, sin tener utensilios, o sea, con técnicas, con conocimientos, con cosas, pero tú tienes que ir tomando un proceso para tener una propia identidad, que es lo difícil. O sea, no es que, no, tú tienes que ser tú mismo, pero no es nada fácil para llegar a ese soporte como existe aquí en la obra, ¿no? Tú me identificas y si me conoces, dices, sí, es Pedro, ¿no? Pero no es fácil, es un camino muy duro. Además, yo expuse en grandes galerías en Europa, viví 39 años, viví mucho tiempo en Italia, estuve con Estudio La Città, que sigue siendo una gran galería, con La Polena en Génova, y no pasó nada. Se hicieron las exposiciones, pero nunca se vendió ni un papelito, porque estaba como fuera de contexto, ¿no? Porque el proceso es así, ¿no? La gente empieza a registrar después de 20 años, que ya tú dices, bueno, ya yo estoy acá, no estoy acá. Entonces sigue, porque tienes que seguir. Entonces cuando yo me voy a Alemania, en Alemania sí, funcionó. Pero lo demás del resto, nada. Y bueno, sigo aquí, si se venden algunas cosas, perfecto. Pero bienvenido, pero ya estoy viejo. Toda esa cosa no se dio cuando yo estaba, como están estos muchachos aquí, qué maravilla, ¿no? Como los que están allá atrás y todo lleno de ilusiones, con grandes ilusiones, pero ya yo estoy más allá del bien y del mal, ¿me entiendes? Pero con esa pasión, con ese amor, porque yo no puedo vivir sin lo que hago, porque es parte de mi vida. Y tengo que seguir con la neurosis y seguir haciendo... como la cara, me como a todos los seres humanos. Y sigo. De todas maneras, dices que estaba fuera de contexto. Y sin embargo, en el momento que estás haciendo eso... No, te estoy hablando para la época, los 70 y pico. Claro, pero yo te estoy diciendo que aunque tú digas que eso estaba fuera de contexto, el contexto de estas obras es justamente el de los años 70. Claro. Y todas las referencias que tú manejas, digamos, forman parte, de alguna manera, del arsenal de elementos que ciertos artistas, muy pocos, lo que pasa es que ahora suenan muchísimo, ahora son los que suenan, trabajaban con esos mismos elementos, ¿no? Sí. Digamos. Y cómo funciona la idea en estos trabajos. Fíjate que yo trabajé 7 meses con Liliana Porter, mi amiga, y Luis Caminsel en Lucca, que por ahí aparecen unos papelitos, una cosa de Lucca en Italia, en un pueblito muy lindo que se llamaba Valdotavo, en Bagno di Lucca. Y bueno, esa acción todo el tiempo, esa locura que teníamos tanto Liliana como Luis, como Wiener, ese grupo, pero sin pensar en nada, ¿tú me entiendes? Ni decíamos es arte conceptual, no, nada de eso. Se trabajaba por acción, por amor, por todo. Y hay una obra mía que se llama Anyone, que también te puede recordar a Liliana Porter, porque es el papel que se desenrolla, que aquí tenía que estar porque el título de la exposición es Anyone, pero entre mi closet nunca apareció y vino a aparecer después. Sí, ahora está. Sí, ya sigue en el closet.
El cuadradito que se... Exacto. Pero también tiene cierta identidad con Liliana cuando utiliza su mano, pero en otro sentido, ¿me entiendes? Ella pone la mano y traza el círculo aquí, pero con grabado. Pero ella también tenía mucha influencia en ese momento de René Magritte, dicho por la misma Liliana, ¿no? Donde ella despliega la mano en varias formas. Entonces era una cosa maravillosa poder trabajar con todo ese grupo y esa locura que eso se ha perdido, porque antes éramos como más unidos, más juntos, más como Roberto, con Eugenio, con todo. Ahora yo no sé con los jóvenes no tengo idea cómo se manejan entre ellos. ¿Está? Es distinto. Es distinto, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, para los escritores también es distinto. O sea, que estamos más Sí, allá. porque yo siento que cada quien se resguarda, ¿no? Su propio hábitat, su propio edificio, pero no hay esa intención de generar espacio. Fíjate que... Nada, es que es muy complicado llevarle el registro a todo. no. Sino que pase. Fíjate que cuando yo empiezo a montar acá, conocí a este joven aquí enfrente, Leonardo, que me encanta su trabajo, que tiene tanta locura como yo, que tiene un poquito más de neurosis que yo, que eso es importante. Y bueno, te da placer. Después tenemos por allá atrás en el fondo a Luis Romero, que lo conozco de tantos años, que está haciendo un gran trabajo. Y, ¿qué te digo? Yo no tengo palabras porque me siento muy bien. Me gustaría que hiciéramos un poquito del ejercicio de imaginar estas piezas, digamos, en comparación con las obras cinéticas, por ejemplo, de los años 60, principios de los 70, de las obras de Soto o de las obras de Cruz Diez o de las estructuras de estas cívicas de Alejandro Otero o pinturas como eso que llamaban la nueva figuración en esa época, que me imagino que tú adversarías de manera contundente. Es decir, digamos que hay como una riqueza casi pretenciosa, opulenta, digamos, de todas esas expresiones artísticas, y algunos jóvenes deciden hacer unas cosas abiertamente contrarias, ¿no? Bueno, ahora te lo explico. Uno recoge en el subconsciente y visualmente vas atrapando de muchas personas, no de Alejandro, de Víctor Valera, de Soto, de Cruz Diez, pero después, ¿qué pasa? Tú tienes que fluir con tu propio lenguaje. No es que si el señor Soto hizo penetrables, yo voy a ser penetrable. Si hizo todas las inducciones cromáticas Cruz Diez, yo voy a hacer eso. No, uno tiene que buscar su propia identidad, ¿no? Pero tú vas recogiendo no solamente con los venezolanos, con todos los artistas que van, y tú vas investigando, porque yo creo que la base de un artista es el nivel de investigación. Tú no te puedes quedar en la superficie, tú tienes que profundizar para entender lo que tú vas a hacer. Ahí se da el trabajo, porque no es el arte. ¿Qué está pasando? El arte no es moda. El arte es análisis, el arte es concepto, el arte es trabajo, y poner un granito de arena todos los días para que eso se vaya. Tú no sabes cuándo se va a dar. Como decía mi amiga Gego, decía, si la obra tiene calidad y es buena, fluye sola. Tú no tienes que estar empujando nada, ni tienes que andar con el cuadrito bajo el brazo, no. Pero digamos que yo hacía la pregunta en relación a que si esta manera de abordar el arte es una respuesta combativa, digamos, en contra de esas manifestaciones. No, yo no estoy en contra de nada, porque yo acepto todo. Ya. Me encanta la obra, por ejemplo, de Beckman. Yo no tengo nada que ver con la figuración, pero hay artistas maravillosos, Sí, que claro. no lo pueden excluir. Claro. Sí, yo no lo digo excluirlos como borrarlos del mapa, sino como respuesta de una
determinada generación joven que está, digamos, en la situación de construir sus propios lenguajes y que, digamos, cuando empieza a desarrollar su trabajo lo hace abiertamente diferente, distinto a esas manifestaciones que le preceden, digamos. Entonces pareciera que es como un lenguaje de... Yo diría que no es que lo hace deliberadamente, sino es decir, este no es mi camino. Ajá, claro. Ese no es mi camino. Porque también en esa época juvenil, como estamos hablando, digamos, la experiencia todavía no te permite tener la seguridad de hacia dónde tú vas, pero generalmente uno sabe a dónde no quiere ir. Sí, pienso que comparando experiencias... Contigo mismo también. Sí. Porque tú a través de la literatura vas tomando informaciones de muchas cosas, pero al final es tú. Sí, hay una frase muy buena de Virginia Woolf que dice: no hay escritor sin experiencia. Entonces uno se queda en esa frase y piensa, quiere decir experiencia en la vida. No, experiencia es sin experiencia literaria, es decir, sin la tradición, sin los escritores. Es decir, no hay escritor sin lectura, como no hay pintor sin la mirada. Sigue, dice. Sí, de alguna manera sentía que estas piezas eran un desmontaje de la pintura. Es la desnudez de la pintura. Ahí va a llegar, cónchale. Pero esa es otra parte. Esa es la parte gozosa. Pero hay una parte que yo la veo casi científica. Esa parte neurótica me ayuda en esa cosa aséptica. Ya Malena se va a reír. Es ascética y a la vez cálida. Sí, bueno, hablamos de la belleza, hablamos de sensibilidad, pero hay una cosa rigurosa, digamos, y en eso es el vínculo que establezco con la obra de Roberto Obregón. Hay una cosa... La disección. Entonces, esto es una disección del cuadro, de la pintura. Siento que trabajas con todos los elementos y de alguna manera no estás pintando. Estás hablando de la pintura. Estoy hablando de la pintura. Todo el tiempo. Sí. Pero aquí tienes la disección. Sí, no, en todo. Todo. De eso se trata la exposición. ¿Será posible decir que es un trabajo de posibilidades y imposibilidades? También entra eso, sumamente importante. La veladura de o sea, lo pongo en evidencia. Es como que te están quitando capas de piel. Porque yo creo que a la vez yo también soy muy sensual. Esa cosa sensual, esa cosa epidérmica. ¿Cómo? Sí, que además los materiales te ayudan en todo caso. Sí, ¿Entiendes? sí. El material de la casa no, lo que estás diciendo, esta sensación de epidermis, de trabajo, de imposibilidad y imposibilidades y posibilidades dentro del mismo soporte, y bueno, y que los materiales ayudan, tanto que usas gasas, vidrios, colores, que hay justamente materiales que desarrollan y agilizan un poco el sentido de las piezas. Aquí tenemos 5 cristales, ¿no? Pero en los 5 cristales hay materiales diferentes donde dan un propio color. Aquí ha cambiado el color a través del tiempo. Aquí tenemos cola de conejo, fibra de vidrio, gasa
que ya está amarilla, esta otra cola y vidrio transparente. Pero es lo mismo que está pasando ahí. O sea, toda la transformación a través del cristal, pero allá está en la tela. Pero digamos la tela Pero digamos que la tela es un elemento del cuadro. Sí. Pero aquellas son materiales de imprimación de la tela. Claro. Por lo tanto, Sí. esos son Pero otros viene elementos que van... siendo casi lo mismo. Viene siendo Sí, casi. claro. Ahí hay una disección. Una disección, también, por supuesto. que la Hay- disección la hacía Roberto con los pétalos. Ajá, pero yo a lo que iba, más que a los materiales, que son fundamentales porque digamos que es la materia lo que te permite hacer esa disección. Sí, pero también tienes que tener un gran conocimiento de los materiales y sentir los materiales para llegar de esta simplicidad a lo que tú quieres. Sí, bueno, tanto es así que para entender eso tuve que buscar un libro de restauración de pintura donde especifican qué es cada una de esas colas de conejo, la cafeína. La cola de conejo se utilizaba como la base para aplicar el blanco de zinc. ¿No? A ver, zinc, sí. O sea, sí, era como los grandes afrescos que hizo el Giotto, eran hechos con clara de huevo. O sea, habían los pigmentos naturales, se mezclaban con clara de huevo para ellos pintar y fijar el color que entrara dentro del soporte que era o el techo o la pared. Encausto, sí. Y lo mismo en la pintura. Las pinturas que hacían tenían los linos de la época que estaban hechos en telares a mano, que a mí me encantaría eso, volverme como Penélope, pero ya no tengo edad para eso. pero sin neurosis. Sí, neurosis sí. Y entonces agarrar y, como hacían, ponían la cola de conejo al baño de María, que son como unas perlitas, se diluía la cola de conejo, se aplicaba con el pincel y después venía todo el proceso del blanco de zinc y después se lijaba y después se aplicaba otra vez el blanco de zinc y ya tenías la tela lista para pintar. Yo hago todo lo contrario, hago el proceso que viene atrás, que me interesa, pero no pinto. Porque esto no se trata de pintar, sino de diseccionar el cuadro. Cuando decía quería establecer la diferencia entre los materiales y la disección, es que la disección nos está hablando, digamos, de las ideas y de los conceptos, ¿no? Fíjate, allá tienes ese cuadro que es papel, aquí se llama papel craft. Ese es un papel muy viejo italiano que tiene una línea, ¿no?, que forma también geometría, pero se llama diritto rovescio, que sería derecho y atrás. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hice fue poner el papel por un lado y por el otro lado es semibrillante. El reverso. El reverso. Entonces, es ese componente donde aparece también la geometría porque es la línea. Aparece geometría, aparece línea, aparece estructura, Sí. que son soportes ¿Qué son soportes? de la pintura. Fíjate, allá al final aquellos dos cuadritos tienen dos telas diferentes. Tienen dos gasas con diferente densidad como soporte. Pero ¿qué ves? En uno ves más la transparencia del soporte que en otro. O sea, queda como velado, como difuminado. ¿Qué te pasa con los cristalitos que están ahí que tienen diferentes gasas? ¿Qué podemos ver? Esto es llenar el espacio completo con carboncillo. O sea, saturar ese pequeño cuadrito porque yo llego a los extremos. O unas cositas chiquititas como esa, o cosas de 3x3 como estoy haciendo. Ese es un módulo de la cuadrícula. Claro, pero la cuadrícula lleno hasta que se satura todo y te hace eso. Bueno, no sé por dónde seguir, pero
digamos, ya hablamos de la disección de la pintura, de la disección del cuadro. En ese sentido es que me refiero al hecho de que hay una cierta acercamiento científico. Sé que suena como feo, pero es así. Es decir, es lo que más carga conceptual tiene el trabajo. Pero a la inversa, y pasa un poco igual. ¡Hola! ¿Ah? Después, mira que estamos muy... Disculpen, tengo tiempo que no veo a la amiga. ¿Por dónde iba? Por la disección. Ajá. Digamos, yo le confiero un carácter cientificista. Y no se limita a la disección, sino a la presentación de las obras, la cosa aséptica, ese hilo perfecto, toda esa cosa, donde pareciera que excepto ese trazo, que llena esos vacíos, pero que lo llena de manera no gestual, sino sistemática, hay una cierta atmósfera cientificista. Pero antes de llegar a eso, fue a otra cosa, que es la parte, digamos, de la desnudez. Sí. Es decir, lo que sentía era que ese proceso de acercamiento a la pintura, de aproximación a la pintura, incluso de negación de la exigencia de la bidimensionalidad, y entender la pintura no como una forma bidimensional, sino como un cuerpo, como un objeto que tiene espesor, y que todo ese espesor forma parte de la verdad de la pintura. Y en ese espesor está el marco, están las telas, están los materiales de imprimación, está el grafito, está la línea, es decir, están todos los aspectos. Digamos que había como una manera o una estrategia de desnudamiento de la pintura, que en este caso, que aunque tú dices que es el mejor caso de la disección, yo en este caso lo veo más como el desnudamiento, pero en ese desnudamiento siento también una cierta carga de erotismo, es decir, no es una aproximación... Lo que estás diciendo es verdad. Ya, no estoy mintiendo. Yo soy erótico. Ya. No lo niego. No lo niego. Pero hay una cosa que descubrí hoy Eliseo, que es la palabra disección. Yo nunca había pensado en eso. Y cuando tú me dices es la disección como Obregón. Obregón fue gran amigo mío, pero a lo mejor yo lo recogí en el subconsciente, porque yo estoy anterior a Obregón, ¿no? Obregón viene después. Pero es interesante porque es la disección, es eso. El erotismo lo llevo. Sí, eso no lo niego. Bueno, pero es que también, digamos que la obra de Obregón tiene un componente afectivo. Sí. Esa cosa cientificista, sí. Detrás de la cosa cientificista, lo que hay es, digamos, mucho afecto. Digamos. Mucha falta de afecto. Mucha. Sí. Toma. Digamos que yo asocio cada disección, yo no, él asociaba cada disección a una amistad, a una relación amorosa, y digamos que utilizaba casi como intermediario la expresión artística y el trabajo de la rosa como mecanismo de no exponerse tanto como lo hizo en su primera pintura, en la pintura que hizo en los años 60, ¿no? Sí. Digamos que si aquel está asociado a los afectos como trasfondo de esa cosa cientificista. Sí, pero en Obregón hay una cosa muy interesante, que es cuando él toma la rosa, él deshoja esa rosa y saca los pétalos. Los pétalos los va metiendo en libros donde se van secando. Eso es parte de la disección. Después él acomoda los petalitos, los va enumerando y retoma con la acuarela
el original de lo que fue la rosa, pero ya tienes los pétalos secos también. Esa es la maravilla en Obregón, ¿no? O sea, esa identidad que es Roberto Obregón, eso es lo bueno de Obregón. Sí. Entonces, volviendo a la pintura, digamos que sentía que aparte de esa, digamos, cosa rigurosa, digamos, donde la estructura es un elemento fundamental, donde la geometría es un elemento fundamental, digamos, cuando entra el color, entra por razones casi accidentales. No hay color pintado, digamos, sino aparece por las diferencias de tono. Sí, pero también hay otra cosa muy interesante, que es al final todo eso desaparece y se vuelve negro, ¿no? Cuando empieza con el vinil, con el linoleum. No, pero me refiero a tu trabajo. Ah, yo estaba pensando en Obregón. Y es lo mismo, es lo mismo. Pero claro, en dos temas totalmente diferentes. Con la gran neurosis de Obregón como la mía, igual. Creo que un poquito más. Obregón. Sí, Obregón. Ese proceso entonces de desnudamiento de la pintura, que tiene un elemento, es decir, todas esas transparencias, esos tejidos, esa, digamos, mecanismos de mostrar y al mismo tiempo ocultar, hablan también de la pintura y hablan también de la crisis de la pintura. Y creo que a partir de los años 70, posiblemente antes, pero digamos que ahí como una tendencia, digamos, está la crisis de la pintura, el cuestionamiento de la pintura y el repensar la pintura, digamos, ¿no? Siento que la pintura que se hace desde entonces, cuando es importante, hace referencia a esa crisis de la pintura como posibilidad, como bidimensionalidad, como materia y, como diría, siento que estas cosas se inician en estos trabajos, es decir, por lo menos para la historia contemporánea venezolana, digamos. Siento que esa crisis de la pintura lo encuentro, lo evidencio y lo experimento, digamos, en estos trabajos. Pero fíjate que hay algo interesante, que estás tú, está Susana, está Ruth, hay gente que tiene conocimiento de todo esto, pero ¿cómo es posible que todavía haciendo un equipo, hacer un trabajo sobre... No soy yo, hay mucha gente que está dentro de este medio para hacer un buen trabajo que no existe. No existe, pero tú tienes conocimiento, Ruth también tiene conocimiento, Susana también, pero ¿qué pasa? Todo está en el aire. O sea, esto es parte, esto no es una retrospectiva, esto es una relectura de los 70, también como Eugenio, como Héctor Fontmayor, Antonieta Sosa, pero hay que llevar eso a papel y decir, señores, y llevar eso al mundo entero, estos son ellos. No se ha hecho. Ni creo que se va a hacer. No sé. Párese, analiza. Yo lo que quería preguntar, y justamente ahora que estás comentando de que hay que elevar, digamos, toda esta revisión a nivel de palabras y palabras puestas sobre papel, siento que hay una cosa importante en esta obra que es el tiempo. El tiempo queda registrado en el trabajo y en esa desnudez de esas capas del mismo lienzo, allí esas telas que están colocadas ahí, empieza a aparecer el tiempo. El tiempo parece que es lento, pero va apareciendo. Entonces yo no sé si en ese momento, digamos, si se toma en cuenta también ese tiempo, esa cosa que pareciera que va como poco a poco, pero que va apareciendo. Y quizás
va a ocurrir también a nivel de palabras. Solo 20 años después, bueno, quizás 30 años después, es que se pueda mirar estas obras así y no en su momento contemporáneo. O sea, yo creo que las nuevas generaciones están mirando y pueden hacerlo. O sea, pueden comprender, pueden ver. Yo recuerdo haber visto muchas exposiciones, bueno, de Tagliafico creo que a fines de los 70, bueno, del amigo Roberto Obregón, de Eugenio Espinosa, de Eugenio, de Fuenmayor, incluso cosas no tan, que quizás uno no veía lo que implicaban esas obras y que formaban parte de un, no digamos movimiento, sino de una tendencia general que no podíamos comprender todavía y no estábamos en condiciones de verbalizar y conceptualizar. Y que ahora sí, quizás estos jóvenes la ven y pueden comprender. Y fíjense que es una cosa interesante que a veces son los jóvenes los que redescubren o ubican en su lugar a una generación mayor. Sí, bueno, de cualquier manera, toda generación hace su propia lectura y es tan válida. Sí, pero podría ser una relectura negándola y una relectura retomándola o continuándola o reconociéndola. Sí. Con mucho respeto, porque te admiro mucho y te leo. Pero yo pienso que si hay algo rescatable en los 80, y porque yo lo viví, yo me formé artísticamente en los 80, es que habían críticos maravillosos, había una lucidez en ese momento de lo que se estaba haciendo. Yo creo que la obra de Pedro, la obra de Eugenio, la obra del mismo Luis, que estaba como empezando, sí, fue realmente la lectura crítica que se hizo de esa obra, fue muy, muy cubierta. Y yo doy gracias a los críticos de esa época, porque yo me los leía todos y me formaron. Y pienso que la sociedad era una sociedad que estaba boyante, había mucho dinero, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. El flujo de arte era continuo, la compra y venta de arte, y eso tenía sus cosas malas, pero tenía sus cosas buenas, y es que la gente quería comprar y quería saber lo que estaba comprando. Yo tuve la dicha de trabajar en Sotavento Librería, que compartí un año con Sotavento Galería, y yo a veces, porque no entendía, yo decía, esto es horrible, ¿quién va a comprar esto? Esto es una locura. Yo me acuerdo, tenían 20 y pico de años, y resulta que la exposición se vendía completa, y era un éxito, y la gente trataba de entender aunque no entendiera. Yo recuerdo muy bien la exposición de Fondángel, esa sí no se vendió, pero de entrada, pero las ganas que la gente se paraba, incluso me preguntaban a mí, porque yo estaba abajo en la parte de librería, y me preguntaban y yo decía, yo no entiendo nada, pero la gente quería entender y trataba de entender todo ese trabajo de Fondángel. Yo creo que la gente en los 80 estaba como más abocada al arte que incluso hoy en día, en ese sentido. Entonces te entendí mal. Tú tienes razón, el hecho mismo de que un montón de las personas que estábamos aquí nos encontrábamos en esos sitios y veíamos y estábamos, yo iba a las galerías a cada rato, ahora casi nunca, por razones distintas. Lo que yo quiero decir, y había los críticos, como tú dices, ahora no solo hay pocos, sino que tampoco hay publicaciones, sino que se produjo después, como una laguna. Entonces,
veía esto como una recuperación. Yo me acuerdo que cuando Eliseo vino, que fue el que después me dijo, Victoria, vamos a ver lo de Tagliafico. Me lo dijo un poco diciéndome, para que recuerdes, es decir, como esto sí me gusta, cómo estamos, o sea, la alegría de volver a reencontrar aquello, ese hilo que como creo yo, sí, claro, tú tienes ya que hablas de hilo, yo siento que es un hilo que se retoma ahora, pero siento además que lo veo tan actual, es de los 70, pero es tan interesante ver lo que hace, o lo que hizo hace 70 años, y es tan de ahora, ese trabajo justamente que estás diciendo de retrabajar, yo lo veo más por eso, por el soporte, con las mismas pigmentos y mismos materiales de la pintura, que me parece que no ha pasado. Y es retomar el hilo de hace 70 años, pues una línea continua que tenemos la fortuna que no la podemos ver hoy. Bueno, no porque lo ignoraran, sino como que se recupera como contextualizado. Y eso que dice Sagrario, yo lo siento más moderno que no se ve. O sea, uno puede hacer ese. Sí, yo estoy de acuerdo con todo. Porque todo, bueno, los quiero mucho, chao. No, es que yo creo que hay muchos razonamientos, porque el contexto ha variado demasiado. Yo recuerdo, ya que estamos aquí contigo, recordar es vivir. Pedro, cuando tuvimos la dicha de hacer las Bienales de Guayana en el Museo Soto, bueno, yo creo que todos tuvimos la dicha, pero yo en particular, en un momento dado, digamos como entre principios, mediados de los 90, se dio una circunstancia como muy interesante que yo siento que se está volviendo a dar ahora, pero ya se dio en ese momento, que era la recuperación de artistas de los 70 visualizados por los de los 90. Y creo que Luisito es como el que mejor, digamos, puede digamos, dar fe, digamos, de esa situación. En ese momento, tanto Roberto, Eugenio, tú, Héctor, Bene Moser, todos de alguna manera tuvieron, digamos, la oportunidad de convivir tanto con su obra plástica como personalmente con artistas sumamente emergentes, absolutamente desconocidos para ese momento. Y hubo una situación como de enganche, o sea, interesantísima. Yo creo que después eso se fue como olvidando, pero no olvidando, eso está en un sustrato. Entonces yo siento que las generaciones actuales retoman otra vez la situación, porque también es una obra, como lo que estábamos hablando el otro día, que está, si bien estamos en la pintura, pero también es el objeto y también es el concepto. Entonces esa situación de bisagra es lo que permite de alguna manera ser, digamos, un discurso como más cercano, sobre todo a los artistas actuales que ni siquiera han nacido con la pintura, sino que han nacido con la crisis de la pintura, con la crisis del objeto, eso por un lado. Y por otro lado, lo de las publicaciones, Pedro, lamentablemente, no hay papel, no, o sea, es que, si no tenemos museos y no hay espacios para la investigación y no hay espacios para incluso la misma documentación, sino lo poco que hay, y van 15 años, como dices tú, es un chinchorro muy grande, y mientras tanto se están cimentando otras cosas. Pero yo sí creo que eso espero, en la distancia hacia adelante, y un poco lo que tú decías, o sea, esa distancia es absolutamente importante, la lectura siempre va a ser distinta. Bueno. Sí, y yo creo que a lo mejor era muy distinto como se leían entre ustedes mismos. Creo que quizás eso era lo que apuntaba un poco Victoria. O sea, hacia dónde se reconocían ustedes como creadores en un mismo tiempo y qué era lo que estaban planteando y lo que la distancia va a dar. Quizás como hilos que
que están ahí o como los espacios que están dispersos, ¿no? Quizás la tarea de reconstruir, de que las nuevas generaciones vuelvan a verlo, es precisamente para unir los puntos sueltos, ¿no? Y trazar como una especie de mapa, que eso es la deuda histórica que digamos que tenemos con esa década, ¿no? Y que creo que quizás, o sea, es interesante para nosotros hacerte muchas preguntas, Pedro, porque también había una circunstancia que tú estabas en esa época fuera de Venezuela y sin embargo estabas hablando de unos lenguajes que también estaban aquí en común, que también se estaban dando. Entonces también cómo era esa relación tú afuera con el contexto aquí adentro, o sea, ¿qué pasó durante ese tiempo? Quizá me gustaría un poco que... Sí, yo vivía afuera en el exterior, pero venía todos los años. Eso es la respuesta. Venía todos los años y estaba al corriente de todo lo que se estaba haciendo en el país. Y continuaba a trabajar afuera. Pero un momento maravilloso, entre ellos estaba Luis, que era el bebé de Sotavento, y nosotros seguíamos atrás. Pero con todo lo que está pasando en este pequeño espacio, vamos a llamarlo pequeño espacio, es maravilloso el trabajo que ustedes están haciendo en este momento, para que espero sigan desarrollando, porque no es fácil tener esto acá, este problema de dinero, problema de todo. Entonces seguir con esto es un trabajo extraordinario. Y yo de mi parte le doy las gracias, porque es increíble cómo trabajan ellos. Tanto Aiza como Subón, como Luis, hay que tener mucha pasión y mucho amor para hacer esto. Sí. No, quería retomar una cosa que dijo Sagrario, que me parece muy importante, porque forma parte de mi experiencia. Es decir, cuando vi la exposición por primera vez, sentí exactamente eso. Es decir, pero qué contemporáneo, es decir, pensaban que eran obras actuales, sí. Pensaban que era una cosa, y cuando veía la fecha, entonces bueno, empezaba como a hilvanar todo esto con las obras de los otros artistas de esa misma década, digamos, ¿no? Creo que eso está relacionado con el hecho que el arte contemporáneo se apoya mucho en las, digamos, o tiene como antecedentes el arte conceptual, el Duchamp y todas estas cosas, y digamos, de alguna manera, esta época de arte contemporáneo nos permite hacer una relectura más cercana de este trabajo que la pintura de los años 80, por ejemplo. Es decir, esto la hace asequible, digamos, estamos más... sí. Es una tarea pendiente, sin duda, y fue lo primero que te pregunté si estas obras se quedaban aquí, porque digamos que creo que todos hemos tenido la fantasía de hacer una especie de muestra antológica de los años 70 de estas manifestaciones. O sea, sí, exacto, todos queremos hacer eso, ¿no? No, que yo sí grito, o sea, no necesito gritar. Ese fenómeno que un poco lo hemos tomado entre todos los que han hablado, de revisión y de retomar los elementos plásticos de dibujo, lo que sea, de los años 70, ¿es un fenómeno de aquí nada más o es un fenómeno mundial? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es mundial, Ajá. pero tenemos, digamos, unos paradigmas, y esos paradigmas son muy importantes tanto para las nuevas generaciones como para la gente que se acerca críticamente al arte. Es decir, el arte venezolano se ha nutrido, digamos, tradicionalmente de todo. No es localista, siempre ha estado viendo hacia afuera. Por lo tanto, las referencias internacionales siempre son esenciales, sin duda. Pero las referencias nacionales se han ido haciendo cada vez más importantes. Es decir, yo no sé, habla tú,
Pero, ¿qué significa para ti Roberto Obregón, Pedro Tagliafico, Eugenio Espinosa? Si es que significan algo. Claro, significan de mucha importancia, ¿no? Pero fíjate que nosotros crecimos en una generación, y te digo, por ejemplo, en mi época de estudio, donde tú ibas al INCIBA y te costaba conseguir información. O sea, te costaba conseguir información que te brindara mayor soporte, ¿no? No, Perdón, en el CONAC. Al SINAC, exacto. Ok, retomo. Tú ibas al SINAC y te costaba mucho hallar información relevante, pues, de importancia para uno tener como un sustento, ¿no? Entonces yo siento que siempre hemos fijado como la mirada hacia afuera y le hemos restado un poco a ese mirar hacia adentro, ¿no? Entonces, en tal sentido, yo creo que es interesante ver cómo hoy día hay como esa motivación, esa preocupación por conocer y integrarse un poco más con lo nuestro, ¿no? En la Manuel Reverón. Sí. Sí. Hijo de Antonieta. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? No. Volviendo otra vez vamos a recomenzar. Sin embargo, ¿qué artistas sí eran importantes para ti en esa época? Es decir, ¿cuáles artistas veías y eran una referencia importante para tu propio trabajo? Entre ellos Robert Reitman, Agnes Martin, de ese grupo Blinky Palermo, ¿quién más podría ser? Sierra, que no eres tú. No es Sierra, sino Serra. Serra. Y de Europa, bueno, estaban, que yo vivía en Italia, todos los del arte povera, que yo no tengo identificación con el arte povera, porque estaba mi amigo Mario Mers, Marisa Mer, Paulini, Zorio, Giuseppe Penone, Anselmo, y hay muchísimo. Y si hablamos de Londres, digo Bridget Riley, Barry Flanagan, Barbara Hepburn, Francis Bacon. Tienes pasiones ahí guardadas que te gustan. Pero digamos que Francis Bacon no formaba parte de... No, para nada, pero me gusta, me apasiona. Sí, yo no puedo negar la gran figuración de Bacon, más que todo el espacio, que yo trabajo también con el espacio. Y él modulaba y hacía lo que le daba la gana dentro de la figuración con el espacio. O sea, cómo desvirtuaba la figura dentro del espacio. Una anécdota. Ajá. Una vez en clase nosotros éramos alumnos de Miguel Arroyo y cuando estaba exponiendo la obra de Francis Bacon, bueno, estaba valorando... Sí. Bueno, no tanto. Digamos que en la década anterior. Sí. Sí, bueno, pero Miguel Arroyo estaba valorando el trabajo y mostrándonos la maravilla de Bacon, ¿no? Y entonces una compañera de clase, que era una señora, dice, bueno, se levanta y dice, bueno, sí, profesor, me parece buenísimo todo lo que usted dice, pero yo jamás pondría eso en mi casa. Oye, bueno, Miguel Arroyo levantó la cara, hizo así y le hizo... ¿Y? No, eso era porque a como un sitio que te interesaba muchísimo, pero sin embargo no lo vemos. Bueno, pero aparte de ver con cantidades de gente,
tendría que hacer un libro completo de la gente que te gusta. Y venezolano. De venezolano. De los jóvenes, está Leonardo. Que lo conocí ahora. Ah, bueno, Alejandro Otero, el mismo Soto, Marcos Castillo, Rafael Ramón González, Borges no, sí, Francisco Salazar es contemporáneo conmigo, que vive en París, Víctor Lucena, que vivimos juntos en Francia, que es un gran artista además, ¿quién más? Antonieta Sosa, Héctor, Pedro Terán. Pero esos son tus contemporáneos. Mis contemporáneos, así tú dices los anteriores. Narváez, ¿quién más? Pero... Generación de disidentes. Soto. ¿Qué? Ahí tienes alguien que comentó sobre Reverón. En cuanto a las materiales que bueno, pero esa es la pasión, Reverón. Se me había olvidado. Claro, la luz, todo, la transparencia. A lo mejor llevo un poquito de eso porque me encanta Reverón. Además que yo chiquito me llevaba a un hotel que era muy lindo en Macuto que se llamaba el Hotel Miramar. Y el Hotel Miramar, que fue hecho en época de Gómez, tú pasabas a la playa en Macuto y yo siempre veía a Reverón y me ponía a dar gritos porque me asustaba. Andaba con su pantalón cortado de caqui, su tira amarrada y la Juanita montada en una piedra con las plumas y todo, con las tetas al aire y todo, y él dibujando Juanita. Entonces a mí me producía mucho miedo y después había un salvavidas que me enseñó a nadar que se llamaba Quintín Longa, que le faltaba un brazo porque se lo comió un tiburón. Pero Quintín era el que llevaba en una lancha a Reverón, porque Reverón nunca pintó de aquí para allá, sino de allá para acá. O sea, cuando hacía los dibujos marinos era al contrario, ¿no? Y yo estaba muy pequeño, pero a mí me impresionaba toda aquella cosa y yo gritaba y gritaba y gritaba por él el miedo, porque además con aquella barba, los pelos, o se ponía un pumpá, que yo no sabía que era un pumpá, sino ahora sé que es un pumpá. Y después, tardíamente, fui a exponer con un grupo que hicieron en el Castillete, que creo que la curaduría era de María Elena Huisi, hace muchos años. Y ahí empecé a ver todo lo que era el Castillete, que todavía no había venido, no había llegado, ¿cómo que se llama? El deslave. El deslave, porque eso después todo desapareció. Y fue algo maravilloso, sí, pero es parte de mí, Reverón. A lo mejor sale en el subconsciente también, ¿no? Entre la transparencia, no sé. O en el yute también, el yute. Sí, puede haber una identidad, no lo sé. Fíjate, me gustaría que hablaras un poquito sobre la estructura. Tú has insistido mucho en la noción de geometría abstracta. O la abstracción geométrica propiamente, digamos, ¿no? Hay artistas como Eugenio Espinosa, donde la estructura, la retícula, de la que ya hemos hablado, era sustancial, era su elemento de trabajo, ¿no? Pero más que la retícula o el tachón, era la relación entre la retícula y el tachón, y ese elemento irracional, digamos, forcejeando con la estructura. Yo siento de alguna manera algo de eso en estas obras, pero siempre como más, no como un gesto, sino como algo como más elaborado, más digerido, más... es decir, háblanos un poquito de esa relación entre el gesto y la estructura. Sí, pero me encanta que me compares con Eugenio,
porque me encanta la obra de Eugenio. A lo mejor sí hay algo, pero creo que en otra forma, muy poco. Pero Eugenio es un artista maravilloso, o sea, de ese grupo de nosotros. No, pero yo no lo digo como que la obra se parece a la de Eugenio, sino que esa digamos, necesidad de todos esos artistas, porque todos trabajaron con la retícula. Todo. Y con la geometría. Con la geometría. ¿Cómo se llama? También tenía ese otro elemento como irracional. ¿Existe ese elemento irracional en tu trabajo o lo irracional tiene que ver con el asedio a la pintura? No, ahí no hay nada irracional, todo está muy pensado. Fríamente calculado y la ¿cómo que se llama la parte visceral? Yo la boto, la recojo, la vomito y la vuelvo a recoger, pero se queda ahí, porque yo trabajo más con el análisis y con el concepto. O sea, no soy irracional, soy racional. ¿Cómo entonces vinculas tu trabajo con la tendencia minimalista? Minimalista he sido yo toda la vida, todo, donde he vivido, mi espacio. Cuando viví en Londres, un espacio de 2 metros por 2, tenía una camita, unos clavitos guindados donde guindaba los 3 trapos que tenía, que mi amigo era Diego Barbosa, ¿me entiendes? Y todo ese maravilloso momento que vivimos entre Pedro Terán, Diego y yo en Londres, fue algo extraordinario. Sí. Entonces el minimalismo, yo no entiendo eso de dónde viene el minimalismo. No, el minimalismo eres tú. Y lo vas dando, no sé si a través de la obra o... No pienso en el minimalismo. Pienso en lo racional. Justamente por lo que están hablando, como estas son obras que tienen ya sus buenos años, y es un... tienen más. Justamente eso es lo que vengo. O sea, yo también las veo muy racionales. Yo no veo que Pedro vulnere la geometría. En todo caso, lo que la vulnera es el material que utiliza. Entonces, por ejemplo, en este díptico, no sé si es díptico, ok, hay una situación cromática que yo no sé si es original de la obra o es como ella ha ido envejeciendo, y de alguna manera eso es lo que yo veo que la ha vulnerado, y es lo bello también, no sé. Aquí hay pesos, porque cada tela tiene un peso diferente hasta llegar a la transparencia donde se ve el vacío. ¿Qué pasa? A través del tiempo era casi monocromo, pero ya no es monocromo, porque vulnerada por el tiempo. No te vayas a ahorcar, Eliseo. A través del tiempo, porque aquí no hay un pegante químico, aquí está todo hecho con cola a baño de María, ¿no? O sea, es la sobreimposición de la tela. Cuando yo la hice era casi así, toda. A través del tiempo hay una policromía del tiempo, pero yo no la quiero tocar, yo no la quiero Vamos a decir, en el caso de Eugenio, como dices tú, no, en Eugenio hay la parte visceral. Claro, pero sí. La película siempre ha sido vulnerada por el techón que es generado por el artista. En este caso, lo que vulnera, digamos, ese minimalismo o esa geometría, no es el artista, sino que es justamente el tiempo, los materiales. Una cosa como el artista coge los materiales, pero también, y todas las obras pero entonces están destinadas para que duren. Pero fíjate que hay un detalle interesantísimo en relación a eso, es que esto es una estructura absolutamente rigurosa y racional, ¿no? Hay, digamos, casi imposibles de ver como tramas, pero son tramas distintas, es decir, con una trama y una urdimbre de distintos puntos, pero que, digamos, sin embargo, cada línea
Es una línea incluso que no está hecha con tilde, es imperfecta, es expresiva. Y esta penita frente a la rigurosidad de la composición, oye, entonces tiene su peso. Y ese peso es importantísimo. Eso es justamente lo más emociona de la... Que no es el drenaje, pero es un elemento siempre, una función allí que está hablando. Pero ¿cuánto pudo haber sido, cuánto se pudo prever en el tiempo que ese iba a ser el resultado? Es decir, lo maravilloso es que se transformó. Eso yo nunca lo sé. Claro, exactamente. Cuando lo cortó, ves las irregularidades. Claro, pero el resultado que tenemos ahora, después de 20, 30 años. Pero es que en el mínimo se refleja el valor sensible de esa expresión. Esa cosa tan rigurosa. Pero eso lo ves en Agnes Martin también. Sí. Bueno, la acabas de mencionar. Sí. Ajá. No. Quizá lo del constructivismo se da simplemente por el hecho de que está solo el material puesto allí, ¿no? Pero más allá de que sea solo el material, la literalidad del material como tal, la tela como tal, también siento que hay esa cuestión de ver el dibujo que está también oculto dentro de esas telas, que es la propia retícula, es la undimbre de esa tela, ¿no? Entonces, bueno, es el hecho también, y quizás por eso tú dices lo que trabajas con el concepto, también con esa tensión que descubres digamos, en la propia materialidad de la tela. Es decir, en la tela también está esa retícula, está ese dibujo. Lo que ocurre es que es el mínimo recurso, no se está poniendo ningún gesto pictórico, es solo la tela, pero en la tela está esa retícula. Qué maravilla tener Yo también pienso que hay un elemento que siempre lo he visto en tu obra, que es emocional, y es que tu obra busca desesperadamente siempre, es una impresión muy personal, la luz del litoral. Es una necesidad anímica que tienes. No, yo lo sé, pues lo hemos hablado mucho, pero siempre he visto la necesidad de buscar la luz del litoral en tu obra, que un poco se tamiza por la cosa minimalista, racional, pero hay un elemento emocional. Sí, bueno, a mí personalmente me cuesta percibir eso. A lo mejor tú conoces más el trabajo en general y haga más trampa. Ya, entonces digamos que la estructura es un elemento de organización del espacio, de la composición, a partir de la cual entonces tú puedes, digamos, establecer esos llenos y esos vacíos. Sí, además que pasa algo, yo creo que el ser humano ha perdido mucha sensibilidad y no sé cuál es el porqué, si es la tecnología o lo que estamos viviendo, no de Venezuela, sino a nivel mundial. La gente no observa, la gente no escucha, la gente no te ve a la cara, la gente divaga todo el tiempo porque hay como una gran locura. O es el celular que tienen que mandar el mensajito, o la computadora que les va a decir la verdad. Yo no creo en nada de eso. Yo creo que hay que sensibilizarse, hay que investigar, hay que leer
y sentir lo que tú tienes alrededor, porque están viviendo como los ciegos. Porque si tú estás en este espacio, tú sabes que tienes esta silla, que tienes este material, que ella está acá, Victoria, vas pasando y vas observando, pero se ha perdido eso, la observación de lo que tienes alrededor. Entonces la gente se ha vuelto torpe, la gente se cae en la calle natural porque lleva el celular pasando la calle, la matan de un solo golpe, se cae en el metro, se murió. ¿Por qué? Porque es una obsesión, ya se volvió una enfermedad. Yo creo que la tecnología es maravillosa, pero hay que saberla utilizar. No que la tecnología acabe contigo, ¿me entiendes? Y entonces hay un gran peligro. O sea, tenemos que volvernos a sensibilizar de ir al cine, que es maravilloso, ver buenas películas, tener el tiempo para pensar contigo mismo y decir quién soy yo, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero. Nadie lo hace, ni con tu pareja que tengas al lado, ¿me entiendes? Porque hay como aburrimiento, hay desidia. Entonces la gente anda como, ¿qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? Es terrible. Bueno, aquí lo que tenemos es ansiedad, pero por un montón. No, bueno, lo que quería era un poco, pues, invitarte a ver si ya íbamos un poco cerrando, si ya había algunas cosas que estuvieran todavía pendientes o si alguien quería finalmente hacer alguna intervención para que, bueno, aprovechar ya estos últimos minutos y, bueno, cerrar, ¿no? Un poquito. ¿Quién de los jóvenes quiere preguntar? ¿Tú eres amada? Bueno, yo la verdad es que siempre me ha llamado la atención cómo con esa libertad con que tú has trabajado los materiales a lo largo de tu trabajo, a lo largo de tu carrera, cómo has usado los materiales con tanta inteligencia y con tanta sensibilidad. Has utilizado, ahora me sorprendió, no la había visto tu exposición, me sorprendió ver el blanco y el color caqui como los colores preferidos tuyos en este momento. Pero después de haberte visto trabajar como trabajaste otros materiales, incluyendo las cintas de seda con que hiciste un trabajo que para mí fue muy sensible y muy bello, y llegar a decantación del color y de la línea, como lo has hecho, me parece que realmente se ha decantado tu trabajo a algo muy sensible y muy bello. Gracias, Elsa. Bueno, vamos a cerrar el Tome agua. No, lo que quería era aprovechar la oportunidad para comprometerte, para que nos ayudes, para que a ver si en algún momento podemos de verdad desarrollar un trabajo de una exposición, sí, y hacer una exposición antológica de toda esta época. Donde yo tengo un archivo maravilloso de primera, que no lo hice yo, sino lo hizo mi compañero que murió hace 4 años. Ah, caramba. Y convivimos casi 40 años. Casi 40 años. Y tengo un archivo de primera, por eso se pudo hacer el libro, porque yo nunca lo hubiera hecho, yo estoy en otro planeta. Pero él seguía y seguía y seguía, iba sacando y se dio todo esto, pues, y un registro fotográfico maravilloso, que son muy pocos los artistas que lo tienen, porque con la locura que vivimos nos olvidamos del registro. Bueno, la verdad es que ha sido un verdadero placer conocerte, conocer el trabajo, digamos, oye, poder establecer una experiencia estética significativa en unos momentos aciagos que vivimos en este país. Agradezco a la galería otra vez por haber hecho esta exposición, porque de verdad me parece muy, muy importante. Y bueno, le agradezco a todos que hayan venido y que hayan participado tan activamente. Bueno, yo doy las gracias a todos los amigos, a la galería, a Luis, a Aiza, a Subón, que me han malcriado.
mucho. Y eso es un placer, estar con los jóvenes y tanto Ruth como tú, el día que me necesiten para trabajar en equipo, yo feliz. Y Aiza también. Ajá. Sí. Y bueno, gracias, que la pasen chévere, buen fin de semana. Yo tengo la lengua que la tengo que meter en un vaso con hielo, porque no estoy hablando de hoy, desde ayer, y Ruth lo sabe.